Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de Telecable, la sintonía de Teleasturias. Estamos en el Alegato, el programa que intenta acercar la actualidad jurídica a los ciudadanos en nuestro Principado de Asturias. Bueno, ya saben que tenemos un despacho que es el anfitrión del programa y que no es otro que el de Luis Pérez Abogados, que ustedes pueden encontrar en www.luisperezabogados.com. Este programa rula por todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales. Así que si no nos han podido ver por completo en el programa, lo pueden hacer a través de YouTube, repito, en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en el propio canal de Teleasturias, etcétera, 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 etcétera. Bien, pues comenzamos y les presento como siempre a nuestros abogados, a los que nos sacan de todas las dudas. La semana pasada hablábamos de derecho de familia y hoy seguimos con la familia, pero seguimos con las uniones extramatrimoniales. Tenemos como siempre a don Luis Pérez. Luis, muy buenas noches, saludos. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Y a Ángela Fernández. Ángela, muy buenas noches, saludos. Ángela se está convirtiendo ya en una estrella televisiva porque, madre mía, sí que parece que llevas toda la vida en el mundo de la televisión, querida Ángela. Ya ves, yo encantada. Exactamente, eso me gusta, eso me gusta. Yo, cuando uno le toma gusto a la televisión, es una cosa muy, pero que muy interesante, muy bonita. Además, la cámara te tiene que querer, que no a todos. Por ejemplo, a mí no me quiere la cámara, me quiere más el micrófono de radio, pero bueno, lo intentamos. Bien, seguimos con el tema, en este caso familiar, pero hablamos de las uniones extramatrimoniales. ¿Qué es una unión extramatrimonial y qué diferencia tiene con respecto al matrimonio al uso, a lo que conocemos, Luis, como matrimonio? Bien, la unión extramatrimonial está formada pues, por aquellas personas que por las razones que sean no quieren unirse en matrimonio para formar una familia. La familia está formada igual por una unión extramatrimonial como por un matrimonio. Entonces, la diferencia fundamental yo entiendo que estriba en la aformalidad que tienen este tipo de relaciones. El matrimonio es un acto formal, la unión extramatrimonial no lo es, y básicamente esa es la diferencia fundamental. Luego, a la hora de su ruptura, si bien es cierto que surgen mayores problemas cuando hablamos de una unión extramatrimonial, porque las cuestiones inherentes a esa ruptura no vienen reguladas de la misma forma que en el matrimonio. El matrimonio pues lo regula prácticamente todo y la unión extramatrimonial no. Entonces, si los miembros de esa unión no pactaron cómo regular esas consecuencias económicas derivadas de esa ruptura, a la hora de la misma van a tener un sinfín de problemática que no afecta a los cónyuges. Problemas referidos a la liquidación del patrimonio ha habido durante la convivencia, si hubo un desequilibrio económico y uno es merecedor de una compensación respecto del otro, también cómo se articula eso porque no viene recogido en ninguna norma como ocurre en el matrimonio. Y bien, esos son básicamente los caracteres y las principales diferencias, porque no olvidemos que en relación a los hijos hay una igualdad absoluta, da lo mismo que sean hijos nacidos fruto de una unión extramatrimonial como fruto de un matrimonio al uso. Después seguimos hablando de todas estas historias, pero es que hay algo que sí parece evidente, y es que tenemos la sensación de que está menos legislado. Hombre, por supuesto. Claro. Está menos legislado, está legislado una regulación fragmentaria, a salvo las comunidades autónomas que legislaron en esa materia. Lo que sucede es que hay comunidades autónomas que no tienen competencia en derecho civil, entonces, aunque hayan legislado, es una legislación muy pobre, como ocurre en el caso de Asturias. Y luego también no olvidemos que hay otras parejas que no se someten tampoco a ninguna legislación, ni a la autonómica, ni al matrimonio, obviamente, entonces ellos viven de forma análoga a la conyugal y ahí, mientras la cosa va bien, no hay ningún tipo de problemática, y si se pactó un documento público, a poder ser, porque hace más fuerza probatoria tampoco, pero el problema vendría, como digo, a la hora de la ruptura cuando no hay nada pactado. Claro, cuando no hay nada pactado, cuando no hay nada escrito, porque la diferencia con respecto a los matrimonios es que en los matrimonios existe un contrato, ¿no?, entre las parejas, y sin embargo en este caso concreto no existe, con lo cual hay que probarlo de otras maneras. Supongo que estos procesos son realmente distintos, ¿no? Habrá que traer testigos, no sé, intentar probar que esas dos personas han convivido juntas.
durante un tiempo. Claro, vamos a ver, la prueba de la unión en defecto de hijos de descendencia común pues es mucho más dificultosa que un matrimonio. El matrimonio, desde que se contrae, pues ya se sabe que los cónyuges están casados. En la unión, si no están inscritos en ningún registro de parejas estable, no hay ningún tipo de papel, no hay hijos en común, pues bueno, resulta cuando menos complicada esa prueba. Y claro, si tú no pruebas que hubo unión, tampoco puedes probar que te corresponde algún tipo de beneficio o de derecho derivado de la ruptura, en ese caso, de la misma. Claro, ¿son todas iguales las uniones extramatrimoniales? Es curioso porque, como bien dijo Luis, haciendo esa diferenciación unión extramatrimonial-matrimonio, a su vez, dentro de lo que comúnmente denominamos parejas de hecho, unión extramatrimonial, no son todas iguales. Para la pareja, evidentemente, de hecho mucha gente lo hace así, por una convicción, da igual que esté inscrita o no, van a tener una relación personal que puede ser exactamente igual. El problema es la eficacia probatoria frente a terceros. Va a ser mucho más fácil probar frente a cualquiera que no sea miembro de la pareja, ya sea personal o en un procedimiento judicial, X circunstancia, si está inscrita. ¿Cómo se inscribe? Pues como bien refirió Luis, hay una serie de registros creados expresamente de parejas de hecho dentro de cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque efectivamente, a diferencia de la normativa del Código Civil que regula de una forma extensa y detallada todo lo que es el matrimonio, las uniones extramatrimoniales se regulan de forma muy fragmentada y principalmente de forma escueta en distintas normativas de las comunidades autónomas, que muchas veces no dejan de ser copia de la comunidad autónoma vecina y tampoco son transgresoras ni innovadoras, ni nos aportan de mucha más ayuda en cuanto a la regulación y contenido de esa pareja de hecho. Por tanto, lo importante para dar eficacia y seguridad jurídica frente a terceros, la inscripción de esa unión extramatrimonial en el registro creado especialmente. Que vamos, en lo que es interno y personal no va a tener mayor relevancia, pero sí frente a terceros pues va a ser muy importante esa inscripción. Decía Luis antes que bueno, básicamente no hay diferencias entre la unión extramatrimonial y un matrimonio al uso, básicamente ninguna, a lo que al modelo de familia se refiere, y que las diferencias fundamentales vienen a la hora de la ruptura, porque ahí vienen ya reguladas por ese código los matrimonios y bueno, entraríamos ya en otra historia. Pero en el tema de los niños, porque claro, ¿existen diferencias entre el niño que es hijo de un matrimonio a una unión extramatrimonial? Mira, radicalmente ahora no, Carlos. No podemos permitir en nuestro estado actual, en nuestro estado social, que haya una diferencia de un niño porque haya nacido en el seno de un matrimonio, porque sea un hijo extramatrimonial o porque haya nacido en el seno de una pareja de hecho. Pero es curioso, y refiero aquí muy brevemente, que no es hasta 1981 cuando en una reforma de nuestro actual Código Civil pues se equipara plenamente esa igualdad entre los hijos, que no deja de ser, oye, pues hace 4 días, como quien dice, antes había una serie de hijos legítimos, legitimados, los naturales, los ilegítimos, que bueno, que carecían de muchísimos derechos, tanto en vida del progenitor, derecho a unos alimentos, derecho a un cuidado, derechos y obligaciones de su hijo, sobre su hijo, es decir, la patria potestad, obligación a cuidarlo, obligación a mantenerlo, cosas tan elementales como eso. Un hijo extramatrimonial hasta hace relativamente poco pues no tenía igualdad de condiciones. Lo mismo ocurría respecto a las disposiciones mortis causa, derecho de sucesiones. Ahí veíamos lo mismo, un hijo extramatrimonial hasta hace 4 días no tenía los mismos derechos sucesorios que los hijos denominados legítimos. Por tanto, a partir de ese momento, ahora mismo una persona puede tener un hijo con su pareja y ese hijo va a tener siempre los mismos derechos que imaginamos si esa pareja después se casa y tiene otro hijo. Hombre, faltaría más, parece poco la lógica aplicada a la ley, sin duda. Sí, sí. Hay otra historia que también tocaremos porque lo mismo que acabas de decir, hace 35 años que se reconocía ese derecho al hijo de un matrimonio, de una pareja, una relación, de una unión extramatrimonial. Imagínate tú, por ejemplo, las relaciones entre parejas gays, parejas de lesbianas, que no tienen, que no han tenido una regulación y que incluso han sido prácticamente perseguidas, ¿no? En nuestro estado. De eso, si queréis, hablamos después. Luis, a la hora de la ruptura de estas situaciones familiares, ¿quedan en la misma situación? ¿Queda alguno más perjudicado que otro?
Bueno, vamos a ver. Como te comentaba antes, hay que distinguir, pues, lo que decíamos, el matrimonio y unión extramatrimonial. En el matrimonio está prácticamente todo previsto en la legislación ad hoc del Código Civil, que tiene prevista para esas situaciones de crisis y ruptura. En el caso de las uniones extramatrimoniales, en el supuesto de que no haya pactos y que no estén constituidas de acuerdo con alguna normativa autonómica con competencia civil en la materia, viene esa problemática a la hora de la ruptura, pues en lo tocante a qué hacer con el patrimonio ese habido durante la convivencia, cómo se liquida, cómo se distribuye entre los convivientes, porque no hay ninguna regla, como sucede en el Código Civil, para establecerla respecto del matrimonio. No la hay en lo tocante a las uniones. En defecto de pacto, pues hay que acudir a algún remedio profiláctico establecido en una jurisprudencia para tratar de evitar perjuicios al conviviente perjudicado por esa ruptura, porque el derecho no se puede desentender de esas situaciones, que aunque no estén reguladas no puede permitir que haya un conviviente perjudicado por esa ruptura y que haya otro que haya salido, pues, beneficiado, ¿verdad? Entonces hay que estar a esa jurisprudencia, como digo, para tratar de mitigar o evitar dentro de lo posible ese perjuicio y bueno, como decía, suele resultar bastante más complejo que en el caso de un matrimonio, porque en el caso de un matrimonio ya lo tenemos previsto a priori y ahí pues sería más difícil de determinar y de concretar. En los matrimonios está absolutamente regulado, pero no sé en las uniones extramatrimoniales el tema de la muerte de uno de los convivientes. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué ocurre? ¿Tienen derecho a heredar? ¿Cómo es todo esto? El problema viene siempre porque la gente cuando, como vulgarmente se conoce, cuando se junta, sí, viven en pareja, pues viven en pareja porque es su deseo y lógicamente en el libre desarrollo de su autonomía privada y demás viven como les parece mientras no cometan conductas antijurídicas, pero luego a la hora de la ruptura pues desean que se les aplique esa normativa prevista para el matrimonio para evitar conflictividad. Y eso, claro, no sucede. Decía Napoleón que los concubinos no se someten a la ley se desentiende de ellos. Un poco esa frase actualmente ya está superada, pero sí puede venir a colación en relación a esto que tú me estás preguntando, porque en la sucesión intestada, en el orden para suceder, en defecto de testamento, el cónyuge sí aparece como usufructuario de un tercio y el conviviente no aparece. Entonces el conviviente en la intestada no tendría ningún derecho. ¿Cómo se puede resolver eso? Cuando tú, conviviente, otorgas un testamento a favor del otro conviviente y dices que todo lo que no corresponda a tus herederos legitimarios, forzosos, pasa para ese conviviente. Ahí en ese caso estaría cubierto. Volvemos un poco a lo que se escribe. No hay ninguna norma, pero tú si lo prevés, ese conviviente sí estaría, pues en cierto modo, beneficiado por esa estipulación. En caso de que tú no lo preveas, no hay ninguna norma en el Código Civil que permita a ese conviviente ser heredero del finado. Esto me lleva a preguntar, ¿se puede hacer un contrato, o se puede especificar todo en un papel con independencia de tener o no un contrato de matrimonio, etcétera, etcétera? Es decir, yo con mi pareja tengo este y este acuerdo. ¿Eso se puede hacer? El papel ya sabes que lo admite todo, pero lo soporta todo, pero siempre y cuando no cometas conductas antijurídicas, cometas conductas contrarias a la ley, pues podrías prever todo este tipo de situaciones económicas. Claro, porque por ejemplo esto que me acabas de comentar, es que es lógico y normal. Imagínate, ¿no? Te reconocen esa relación extramatrimonial, pero a la vez, si uno de los dos fallece, tú no tienes ningún derecho, a no ser de que eso esté recogido en un escrito. Claro, no tienes ningún derecho en la sucesión intestada, porque tú no eres uno de los parientes llamados, pero sí se recogió como tú muy bien dices. Pero claro, alguien puede pensar, dice, claro, pues si se me reconoce que yo estaba viviendo con él, es decir, que tenía una relación con él, se me reconocen los derechos como cónyuge, ¿por qué no se me reconoce el derecho a poder recibir testamento, es decir, recibir la herencia, ¿no? Que esa es una de las cosas que se puede plantear en un momento determinado. Por eso, quizá el consejo, por el momento, mientras no cambie la ley, sea el especificar
en un Claro. papel, ¿no? A ver, eso como lo que recomendamos siempre en el ámbito del derecho. No, vamos a ver, el papel, como dice Luis, pues Lo debe soporta- tener lo unos soporta límites, todo. debe tener unos límites que no afecten pues, a serie de derechos que, bueno, que no están dentro del comercio de los hombres, evidentemente. Pero sí en la medida, pues, ¿qué puede hacer una persona que, bueno, por objeción, por convicción, digo, yo no me caso, yo llevo 40 años con mi pareja, pero a la hora de mi muerte tengo miedo que esa persona, pues ese hombre, esa mujer, lo que sea, pues quede con menos derechos, evidentemente, que respecto a mis hijos y demás. Haga testamento, es que es lo básico, haga testamento y ese tercio, como ya comentamos en programas anteriores, de libre disposición, otorgue solo a su pareja de hecho. Puede ser 2/3 de legítima, sí que están afectadas para los hijos, como ocurre en el ámbito del matrimonio, pero 1/3 es de libre disposición y se lo puede dejar a favor de su conviviente, de esa pareja de hecho. Aquí lo que no entraría, como bien explicó Luis, sería ese tercio en carácter de usufructo. Como usufructuario, el conviviente no es usufructuario. Pero bueno, si por lo menos dejas testamento, pues ya dejas ese tercio de libre disposición a favor de ese cónyuge que convivió contigo. ¿Y tiene pensión de viudedad, querido Luis? Pues ¿Hay pensión de viudedad en estas relaciones extramatrimoniales? Desde el año 2007 se extendió al conviviente more usurio el derecho a la pensión de viudedad. Pensión de viudedad que a mi juicio no es tal, porque el término viudo se predica del que estuvo casado, no del conviviente. Pero bueno, la legislación lo sigue manteniendo así, lo sigue llamando pensión de viudedad a favor del conviviente, y si concurren determinados requisitos, un periodo convivencial mínimo y una serie de requisitos económicos, pues tendría derecho y sería beneficiario de esa pensión, como yo suelo llamar, mal llamada pensión de viudedad, ¿eh? Afortunadamente, por otra parte, las relaciones no solamente son hombre-mujer, sino también hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? Evidentemente, una cosa lógica, ya desde hace más de una década pues está totalmente igualado el derecho al matrimonio de las personas homosexuales. Lo que siempre hablamos nosotros cuando tratamos esos temas de uniones extramatrimoniales es que cada vez pierde un poco más su razón de ser, porque ahora mismo todas las personas de forma igual tienen derecho a contraer matrimonio, excepto que no medie ligamia en premio, es decir, como evidentemente la bigamia es un delito regulado y prohibido en nuestro Código Penal, y evidentemente una persona no puede estar casada 2 veces. Por lo tanto, ahora cualquier pareja homosexual o heterosexual tiene acceso a contraer matrimonio con los mismos requisitos y con los mismos beneficios, ventajas y obligaciones que cualquier otra pareja. Antes sí que una pareja de hecho tendría más sentido para este tipo de relaciones homosexuales, pero bueno, ahora estos pueden decidir, ya sea libremente, pues constituir una pareja de hecho, ya sea de hecho o de derecho inscrita, o bien casarse. Yo creo que es un tema residual en las uniones matrimoniales que viene a ser para personas objetoras de conciencia respecto a la institución matrimonial. ¿Y qué consejos podemos dar a la gente, ¿no?, en Sí. este tipo de relaciones? Reiteramos lo que venimos comentando en esta charla. Regular, pactar todo lo que sea posible, no por desconfianza como las capitulaciones matrimoniales, no por falta de cariño o de amor hacia la otra persona, sino porque nos ayuda a prever, a controlar situaciones de posibles rupturas, de posible acumulación de deudas del cónyuge, etcétera, etcétera. Siempre, sobre todo lo económico, porque lo personal no es transigible, no puedes pactar con alguien. Vamos a poner un ejemplo familiar, pues tú tienes que planchar todas las semanas, pero sin temas económicos, pues regular un poco, oye, ¿qué va a pasar si pasa esto, si pasa lo otro, si tú ganas X o si yo gano más que tú o menos? ¿Cómo voy a hacer y si lo dejamos y si disolvemos esta unión extramatrimonial? Pues regular y hacer un pequeño contrato que no hace mal a nadie y dejarse asesorarse bien. ¿Son largos los procesos en este tipo de conflictos? Hombre, la ruptura de una unión extramatrimonial, que duda cabe que es más larga y más enjundiosa que la de un matrimonio por esos motivos que comentamos antes. Y como muy bien dijo mi compañera, en caso de que no medie pacto previo, pues resulta más enjundioso, más laborioso y más largo. Primero habrá que acreditar la existencia de la unión y luego ver qué remedios podemos invocar para que el conviviente perjudicado, en ese caso si es nuestro cliente, pues mitigarle o eliminarle ese perjuicio en la manera de lo posible, ¿eh? Los consejos que tú estabas dándonos es dejarlo todo bien clarito en un papel. Eso antes de, evidentemente, comenzar a convivir, o, oye, cuando uno ya va teniendo
Porque claro, los problemas surgen más tarde, ¿no? Surgen cuando pues uno está enfermo, cuando tiene posibilidades de... Hombre, a ver, lo ideal es al inicio de la unión extramatrimonial, pues ya si decidimos constituir este tipo de unión y escribirla, pues qué mejor momento en el registro o en escritura pública que dejarlo todo bien por escrito, detallado todos esos términos económicos o en caso de enfermedad, bueno, todas esas cosas que sí se pueden regular. Problema no, ¿qué pasa? Que como es una situación que tiene una regulación pues como está realizada, que no es nada expresa, no es nada concreta y no va nada al detalle, y los contratos tienen fuerza de ley para las partes desde el momento en el que se firman, pues no entendemos que no habría un problema por el que una vez iniciada la relación matrimonial, pues por distintas razones pues se decide decir, oye, pues vamos a aclarar esto, vamos a firmar esto y va a ser válido para ti y para mí, y eso ayudaría mucho de cara a una futura ruptura. Lo ideal es que sea desde el inicio, pero bueno, con esa ventana abierta por el tema de que la regulación actual en uniones extramatrimoniales pues tampoco nos detalla nada sobre cómo proceder a ese vínculo contractual. Y después otra cosa, es decir, si una persona se va a vivir con otra, tendría que haber extinguido ya la relación, en el caso de que la hubiere, en un momento determinado con su pareja, ¿no? Como dice, la pareja de siempre, porque si no, ahí sí que va a tener problemas graves, ¿no? Claro, a ver, el problema, Luis estará de acuerdo. Imagínate, sí. Dice alguien pues que se va de casa, dice, oye, yo me voy de casa, tal, lo siento, no te aguanto, pumba, y en ese proceso, que a lo mejor puede durar 1 año, 2 años, yo qué sé, lo que pueda durar, porque a lo mejor no llega a un acuerdo con su exmujer o con su exmarido, pero en ese periodo está viviendo con otra persona. Si se inscribe esa unión, claro que sí, tendría que solicitarse pues la resolución de esa inscripción, que deje de aparecer como tal, como pareja de hecho. Eso evidentemente no se considera bigamia, ¿no? No. No, para nada, no tiene absolutamente nada que ver. Pero tampoco podemos coartar a que nadie se separe o se divorcie durante un proceso de separación y divorcio, pues se vaya a vivir con otra persona. Eso no tendría ningún tipo de relevancia. Aquí lo que estamos tratando de concretar es que lo que nos puede llevar 2 relaciones simultáneas formalizadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Eso sería donde entraríamos en ese tipo de problemática. Claro, es decir, que primero hay que extinguir una para normalizar la otra. Exacto. Supongo que será así, Exacto. ¿no? Exactamente. No se pueden tener 2 contratos a la vez, aunque como la canción sí se pueden querer, ¿no? Dice 2 mujeres a la vez, eso sí se puede hacer, pero vamos, eso no entra dentro de lo jurídico. Y no estar loco. Y no estar loco, exactamente. Eso, por cierto, esta semana, hoy que es jueves, y hoy no hay debate... afortunadamente, porque nos tenían la semana pasada, hace 15 días, sí hubo relaciones, sí hubo referencias a esa canción en el Congreso de los Diputados, eso sí. Bueno, finalizamos hablando un poco del despacho, si os parece. ¿Cómo lleváis el tema? ¿Hay muchos más casos, menos casos? ¿Hay más trabajo, menos trabajo últimamente? ¿Cómo están las cosas, Luis? Bueno, yo creo que la crisis, por ejemplo, no sé si hizo que hubiese menos o más casos. Bueno, yo creo que hay una continuidad. Más o menos el despacho se va manteniendo, vamos en la misma línea de siempre y no nos podemos quejar. Sí que es verdad que hace unos años, hará 2 o 3 años, el tema de la crisis se notó en todo y, lógicamente, también en el ámbito nuestro. A lo mejor se litigaba más, bueno, pero la gente tardaba más en pagar, era más complejo. En fin, yo creo que ahora mismo está en una situación más o menos de normalidad y de total, un funcionamiento totalmente normal, como siempre. ¿Cuáles son los casos que más os llegan al despacho estadísticamente? ¿Qué es lo que más os llegan? Yo creo que, somos un despacho generalista, pero principalmente derecho de familia, que son estos temas que hemos estado tratando en estos programas y demás, principalmente nos llegan de esos temas. Pero bueno, como digo, no tenemos problema y tenemos especialistas en todas las ramas del derecho. Decía, y os preguntaba en el primer programa del alegato si era importante estar en el centro o no de la ciudad. ¿Estar alejado del centro también te aleja de los clientes o no?
Bueno, qué duda cabe que estar bien situado es importante, ¿eh? Sobre todo nosotros tenemos Vosotros estáis en Foncalada, que es una calle Sí. en la capital del Principado, vamos, de lo más céntrico, ¿no? castiza y conocida. Exactamente. No, y además, no, y lo bueno que tiene que además tiene aparcamiento, porque claro, tienes el Claro. aparcamiento, tienes dos aparcamentos prácticamente cerca, ¿no? Hombre, yo creo Ahí. sí. Yo creo que estando pues en esa zona del centro de Oviedo, desde General Elorza hasta Hermanos Pidal, hasta arriba, yo creo que es una zona buena cualquiera. Y, en fin, lógicamente, si estás mucho más alejado, pues igual es más difícil que la gente acuda, pero bueno, por la placa te suele entrar poca gente, ¿eh? La gente te suele entrar o bien porque te conoce, por referencias, porque le llevaste otro caso a un amigo, a un vecino. Pero bueno, el tema de estar bien situado de cara a acceder también a organismos públicos, al colegio de abogados, que es muy importante para consultar, pues por ejemplo, en la biblioteca, o en fin, eso te facilita bastante las cosas. Si estás en una punta de la ciudad y tienes que recorrer la ciudad entera, pues también te limita un poco más y pierdes mucho más tiempo que puedes estar dedicando al despacho. Los juzgados en Oviedo están, bueno, prácticamente céntricos, ¿no? Hay muchas ciudades que los tienen alejados de lo que es la urbe, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que estén en el centro de la ciudad o que haya una ciudad un poco más apartada, ¿no? Donde esté todo el mundo de la justicia? En nuestro caso, pues nos viene bastante bien, nos pilla bastante bien todos los juzgados que tenemos por la distancia. Lo que sucede, lo que sería quizás sí deseable y sería bueno igual para todos si estuviera, digamos, alejado, igual la cuestión del aparcamiento, ¿no? Porque tú podrías ir en coche, aparcarías allí, pero bueno, yo ahora mismo yo creo que no admite tampoco mucha Que las problemática. ciudades de la justicia normalmente pues están un poco alejadas de las ciudades, ¿no? A veces ocurre. Sí, y bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero vamos, fundamentalmente es más operativo a la hora de tenerlo todo allí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, nosotros pues tenemos un poquito de dispersión quizás, ¿no? Claro. Con el juzgado de menores por un lado, Claro. el social y los de instancia están prácticamente al lado. Pero bueno, como Oviedo tampoco es una ciudad muy grande, tampoco yo creo que genere mayor problemática esa dispersión que hay ahora mismo. Aunque qué duda cabe que todo en el mismo sitio pues estaría francamente mejor. Y a nosotros por distancia aquel proyecto que decían que se iba a hacer donde el Vasco nos venía de cine. Estaba todo al lado. Claro, estarías al lado, pero prácticamente Un al lujo. lado. Bueno, pues nada, dentro de 15 días volveremos aquí al programa. Luis, ¿dónde se puede dirigir aquel televidente que nos esté viendo en este momento y que quiera contactar con vosotros? Bueno, pues a través de nuestra página web en www.luisperezabogados.com o en nuestro teléfono 985 21 6689 y estaremos encantados de atenderle. Pues así será, y ahí tienen su despacho de abogados para que puedan consultar lo que quieran sobre los temas que quieran. Ángela, muchísimas gracias. Muchas Luis, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos dentro de 15 días aquí en el Alegato, el programa que intenta acercar el mundo de la justicia a los ciudadanos de nuestro Principado de Asturias. Y no se olviden, en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Este vídeo de YouTube lo tienen seguro a su disposición en todas las redes sociales. Y no lo olviden, www.luisperezabogados.com.